¿Es posible hablar de una historia, incluso reciente? Y como hay relaciones de poder, como feministas nos tenemos que preguntar nuestras memorias, las del feminismo, ¿qué lugar ocupan en una política de la memoria? ¿Qué posibilidades tenía el feminismo frente a una política muy dirigida al exterminio de los cuerpos? A mí me pasa con esta experiencia algo interesante, que son más los olvidos cuando yo me encuentro con compañeras que los recuerdos. Que la memoria siempre es una construcción de acuerdo a los intereses de aquel que construye el relato. Y en general tendemos a olvidarnos o a omitir lo que nos resulta penoso recordar. Siempre me acuerdo, no tengo una posición tomada, o sí de alguna manera también. Me acuerdo que había un francés que venía a hablar mucho acá, o vino una vez a hablar, y tiene un libro interesante sobre ese tema, de Oté, y que él dice que en realidad lo que piden las víctimas es el derecho a olvidar, a poder olvidar. Lo que no se les permite es olvidar. Entonces la idea es, ¿se puede a alguien emplazarlo, combinarlo a que dé testimonio, ¿no? ¿No es eso también una violencia sobre alguien que no quiere testimoniar? Lo que digo es que lo terrible del poder y de lo que pasó es que desbasta la subjetividad y obliga a no poder olvidar ciertas cosas. No es que uno, como dicen, porque no es el discurso de la derecha, que uno es resentido y quiere olvidar, no, es que lo que hay que contestar es que es imposible olvidar. Que uno querría poder olvidarse, pero lo que no puede es olvidarse, ¿no? Es saber que hay una zona que está encriptada, que pertenece a la intimidad del sujeto y que quizás uno tiene derecho a que no salga a la esfera pública. Es que, por ejemplo, recién después de 30 años del golpe se pudo llevar a juicio los temas de violaciones sexuales en los campos de concentración y exterminio. Y eso tiene que ver con la imposibilidad que tuvieron muchas mujeres para denunciar ese tipo de tortura y con una especie de jerarquización que había, ¿no? Que algunas torturas tenían un sentido o eran más torturas que otras, ¿no? Y también había políticas para eso, porque hablando con las compañeras que ahora dan su testimonio con mucho valor, hablan de lo que significó para ellas poder hablar frente a su familia, por ejemplo. O que en su momento, cuando hicieron los primeros testimonios, tuvieron recomendación de abogados que las defendían de no dar ese testimonio también, ¿no? Por distintas razones. El hecho de que hoy en los juicios se haya considerado que son parte de los crímenes de lesa humanidad abre toda una posibilidad de pensar y de pensar los cuerpos de las mujeres como eran afectadas de manera especial en esas maneras de tortura y de represión. Es el testimonio de Valeria Ramírez, que es la primer querellante trans en relación a este tipo de delitos, y ella dice: tuve miedo a terminar como Julio López, tuve vergüenza de contar lo que me pasó. Desde que lo conté por primera vez y me di cuenta de la dimensión de lo que me había pasado, me llevó casi 10 años tomar la decisión de denunciarlo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo bueno que sería que otras chicas se animaran a hablar. Pensé en lo que haría mi colectivo. Estamos silenciados. Si uno pregunta, ¿conocés si hubo gays, lesbianas o trans entre las víctimas de la dictadura? La respuesta va a ser que no. Pero seguramente entre las personas desaparecidas hay muchos. De hecho, hay testigos que recién ahora empiezan a atar cabos y se dan cuenta de que, por ejemplo, el amigo desaparecido de su tío era gay. Contar todo esto me produjo una sucesión de ataques de angustia que me persiguen hasta hoy, pero pienso que necesito hacerlo para que otros también lo hagan y que esa parte de la historia deje de estar silenciada, aunque en mí perviva la vergüenza. Lo traje a colación porque me parece que de alguna manera pone en escena de una manera bastante clara el modo en que esa dimensión afectiva o emocional atraviesa en este desafío a la dicotomía entre este ser agente, ser héroe y el ser víctima, ¿no? Es decir, cómo está esto que tiene que ver con una dimensión traumática que en ningún momento se presenta como una instancia que se supera. Ella dice que tuvo, tiene y probablemente siga teniendo esto que ella llama ataques de angustia, es decir, no se trata de
reemplazar el trauma por un agenciamiento, insisto, heroico, digamos, que supere eso, pero a la vez enfatiza el carácter político, y uno podría decir en ese sentido también agenciador, empoderador del intervenir en la esfera pública y poner a la luz su caso, porque aparte en el caso de Valeria eso implica también digamos, poner en funcionamiento la construcción también de un colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en una experiencia que tuvimos, que más o menos en los 30 años del golpe, se presentaron 3 libros que se editaron en Argentina, Chile y Uruguay, de testimonios de mujeres en la dictadura. En el caso de las mujeres uruguayas, habían hecho un taller durante bastantes años, donde había una reflexión sobre desde el feminismo, donde había una reflexión desde las mujeres. Y entonces es notable, y eso fue parte del diálogo porque los presentamos los 3 juntos, la manera en que se resuelve, por ejemplo, los temas de la sexualidad es distinto, pero mediado por la ideología, en este caso. Entonces a veces yo digo, no sé, me parece que también hay una cuestión de cómo se resuelve la selección del testimonio, en qué proceso se construye esto, para ver cuáles son las formas. Una cosa es testimoniar frente a un tribunal, exacto, ¿no? Claro. Donde estás exponiéndote, yo qué sé, la vergüenza, donde están los es milicos, accesible, además, claro. donde está el tipo que de pronto abusó o te violó o mató a tus compañeras o compañeros, y otra cosa es hacerlo en un lugar de protección, de un colectivo. No siempre el problema es hablar o no hablar, sino alguien que te escuche también, ¿no? Claro. Si hay una comunidad o una sociedad dispuesta a escuchar cosas que son no sé, eso yo lo oí, que mucha gente decía, el problema no es que tengamos problema en hablar o no hablar, sino que sentimos que nadie nos quiere escuchar. Pero hasta qué punto la gente, el conjunto está dispuesto a escuchar una serie de cosas que de nuevo nadie quiere escuchar, porque a ver, nadie tiene ganas de escuchar. Cuando supongo alguien toma testimonio, no tiene ganas de escuchar eso. O sea, el que toma testimonio también padece en ese momento, ¿no? Yo creo que escuchar algunas cosas, nadie es morboso, nadie está queriendo escuchar cómo alguien padece, pasa hambre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí también creo que, como dice Claudia, si hay una situación, y también esto de que yo me doy cuenta que pasó porque hay otros que salieron a hablar, ¿no? Cuánta gente que pasó cosas terribles, pasaron como 60 años, no abrieron la boca hasta que después empiezan a recordar y empiezan a hablar, etcétera, etcétera, En ¿no? continuación a lo que vos estabas diciendo, lo que se ve en muchos de los metatestimonios es que en general la mayor parte de esas mujeres dicen que hablan en un contexto que es en general el del Poder Judicial, en algunos casos no, porque entienden que ahora existe una perspectiva de género que no existía antes, claro. que no existía en los 80, digamos, como todo testimonio de alguna manera se presenta Claro. atendiendo a un determinado contexto, digamos, que en otra situación no lo hubieran hecho, que se sienten más cuidadas, digamos, de alguna manera, y aparte que haya cierta receptividad a esas cuestiones. Pensemos que hasta hace no mucho la violación era un delito contra la honestidad. Sí. En los 80, en los 90, juicio a las juntas, relatar el momento previo a la caída, al secuestro, ¿sí? No era deseado de ser escuchado por ningún juez, ni por ningún tribunal, ni por ningún medio de comunicación, ni por ningún integrante del establishment político. Ante la teoría de los 2 demonios, la cuestión era víctima versus víctima. Y el relato a ser escuchado era qué te habían hecho, era el relato judicial, o el relato qué te hicieron en la sala de torturas. Cuando he leído un montón de testimonios y he entrevistado a mujeres que querían contar por qué habían llegado hasta ahí, que querían hablar del momento de la felicidad, no del momento del desastre. No había quien escuchase. Y me daba también intriga de lo que estabas comentando, Cecilia, porque yo me acordaba que, por ejemplo, volviendo a esta historia de los 3 libros, una cosa muy llamativa era que los 3 salieron a los 30 años. ¿No? Es decir, como que, y algunas compañeras en el diálogo decían, nos permitimos pensar esos temas a los 30 años, no solo por la cuestión de que había más protección, sino porque pudieron volver a pensarlos y a discutirlos y escribirlos. Yo no sé, como que se había una discusión si había un tiempo histórico necesario para poder elaborar ese testimonio. Quedó ahí como un debate entre nosotros, porque también había
algunas indicaciones de las organizaciones en las que habían militado sobre que había secretos que no se podían decir en un tiempo determinado. En los pocos testimonios que yo llegué a tomar, en general aparecía esto de me llevó determinada cantidad de años en poder contar esto, y no solo justificado, por un lado en esto que decía yo antes, en el contexto, que hay una perspectiva de género, etcétera, pero también en un lapso, los lapsos que se citaban eran lapsos de 10 años, 15 años, ¿no? Pero también una cosa de reconocer la importancia que tenían esos propios delitos, digamos, en sí mismos, que de alguna manera tiene que ver con lo que vos marcabas recién, ¿no? Es decir, que tampoco reconocían, estaba el abogado que le decía que no hable porque en un punto eso es menor, pero un proceso por el cual las mujeres mismas se iban dando cuenta que efectivamente esos actos de violencia sexual eran crímenes de lesa humanidad en sí mismos, y no porque eso estuviera establecido meramente legalmente, ¿no? Sino porque a ellas mismas les llevó todo ese tiempo darse cuenta de la relevancia que tenía eso en sí mismo, ¿no? Y creo que la verdad es algo que hay que estar construyendo y que se reconstruye permanentemente, porque los relatos son siempre parciales, orientados, y son muchas veces estrategias para hacer tolerables experiencias en donde o se ha sufrido mucho, o se ha sufrido mucha humillación, mucho menoscabo, mucha decepción de convicciones muy profundas o muy fuertes, desidealización. Entonces los relatos en general hay que componerlos con distintos abordajes. La dictadura y la derrota, ¿no? Es decir, si la dictadura significó una derrota de proyectos que estaban en curso, ¿cómo se construye, si es así, cómo se construye desde la derrota un relato heroico? Un testimonio anónimo de alguien que testimonió en uno de los juicios y que dice: en tiempos democráticos, las historias de heroísmo eran la narrativa usual. Sentía que yo no era una heroína y eso me hacía sentir culpable, me hacía sentir vergüenza. Ese testimonio justamente da cuenta de el modo en que cierta narrativa sostenida en lo heroico, ¿no?, en el agenciamiento, el empoderamiento pensado de una manera heroica, absoluta, sostenida sobre todo en la lógica del orgullo, era una lógica con la que muchas víctimas no se sentían identificadas y que representaba un problema. Ella misma habla de culpa, de vergüenza, en relación a esa incapacidad para sentir que esa narrativa no le pertenecía. Había una cosa muy interesante que una vez me contó una historiadora, Débora de Antonio. Ella había notado que en ningún testimonio, ella recogió testimonios, en ningún testimonio había le sorprendió, en los testimonios que recogió, sobre mujeres perpetradoras. Es decir, mujeres que estaban del otro lado, ¿no? Le sorprendió porque, digamos, lo único que había era enfermeras o en la maternidad Sardá, pero no había como... Le sorprendía ese dato porque, bueno, realmente había un servicio penitenciario, había personal femenino, que lo hay. Le asombraba que en los testimonios no aparecían mujeres. No había testimonios sobre mujeres porque la gente reprimía el poner a la mujer en ese lugar, en el lugar de mala, que tiene que ver, como decía Claudia, con nuestra cultura también, ¿no? Donde la mujer supuestamente es dulce, buena y los hombres van a buscar allí una especie de cuidado. Otro ejemplo que es cómo aparece esto muchas veces en el discurso del hijo, ¿no? Es decir, que en general es el malo, es el apropiador, que es el padre, que es el que sabía, que en muchos casos estaba teniendo una vinculación directa con las Fuerzas Armadas, en otros no, pero siempre en la construcción aparece eso, y la madre es la que no sabía. Es posible que las mujeres resistieran y resistamos mejor en casa, porque es el lugar naturalmente al que tenemos que estar. Para los varones no, está socialmente devaluado.
para estar allí. Está socialmente devaluado porque es una estancia femenina. Entonces, mucho tiempo allí es complicado. ¿Dónde los buscan? En casa, en la universidad, en el trabajo, en un montón de lugares. Muchos más que donde buscaron a muchas mujeres. Y muchos porque además es más ocultable. Yo no me estoy ocultando en casa, estoy en el lugar en el que vivo. Y esto me parece que también es parte de una lógica de resistencia que tuvieron las mujeres a las que, francamente, no pudieron acceder los hombres nuevamente, por cómo el imaginario social dispone genéricamente de espacios que no son solo estructuras, sino que son relaciones y consensos y conflictos. La tensión entre la memoria individual y la memoria colectiva. Sí. Es inconmensurable el dolor. Es decir, ninguna persona como yo mismo que tengo en mi familia, desaparecidos no, muertos bajo la dictadura o bajo los efectos de haber estado allí. La idea del yo no puedo negarle el dolor a otra persona, yo no puedo discutir políticamente con alguien con dolor. Digo, también hay como un compromiso, me parece a mí, cuando hablamos de testimonio y de memoria, de cuál es la direccionalidad de lo que queremos aportar con esa memoria, lo que no significa malversar el testimonio, sino bueno, y si a tal le falta porque no puede decir tal cosa, bueno, ¿qué otros testimonios construyen eso que es necesario que se diga para la memoria colectiva, ¿no? Unos incluso nos pueden parecer narrativas que hoy objetamos, pero que incluso algunas de esas en el contexto, digo, a mí me parece que en ese contexto, en el año 83, digamos, poner entre paréntesis la militancia de esas personas no estaba mal. Porque en ese momento implicaba decir, no importa lo que hayas hecho, estos son crímenes de lesa humanidad que son comparables al Holocausto, que en ese momento era aparte el único marco jurídico que se tenía, ahora eso cambió. No debemos olvidar, y además tenemos que alimentar la memoria todos los días. Como estamos acá permanentemente, con un acto acá, con un acto allá, tenemos que tener la memoria bien adelante de toda la lucha. Entonces esto no tiene olvido ni perdón, ¿no? Yo digo y repito que el perdón que buscan ahora y que escuchamos a imbéciles cómplices y partícipes, que como que tenemos que perdonar y terminar y bueno, ¿no? Y que eso ahora les voy a prevenir porque están bien, ¿no? Pero yo les digo, para perdonar, solo emergiendo del fondo del mar, del fondo del río, de las tumbas NN, de los lugares donde fueron soterrados, solo ellos y ellas tendrían el derecho de hablar de perdón. Nosotras no. Nosotras cometeríamos un delito mayor. Nosotras no podemos perdonar por ellos y ellas. Nosotras tenemos que seguir buscando justicia, con cárcel común, con todos los años que les corresponde por crímenes de lesa humanidad. No podemos perdonar.